Buenos días, este es nuestro día número 17 de ayuno y oración. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 17 de Hechos. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a arrastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Quiero saltar al versículo 22 y voy a leer hasta culminar. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Pablo se paró frente a un grupo y con valentía Pablo proclamó la verdad. Qué tan asombroso es que las palabras de Pablo tenía tanta confianza y no inseguridad. Él estaba seguro de en quién él había creído y quién era su Dios. ¿Por qué podía hablar con tanta autoridad? Porque Pablo conocía íntimamente a Jesús. Había pasado tiempo estudiando la palabra de Dios y memorizándosela.
En el discurso de Pablo cita de los libros de Isaías y de Deuteronomio, y su confianza provenía del conocimiento de la palabra de Dios que había recibido al pasar tiempo ¿en qué? En la Biblia. Cuando Jesús cambió el corazón de Pablo, Pablo experimentó una transformación espiritual extrema. Crecemos en nuestra relación con el Señor al pasar tiempo con Dios todos los días, al estudiar las Escrituras y al orar. Tal vez tú hayas tomado la decisión de seguir a Jesús, pero nunca has dado el siguiente paso de seguir buscándolo en la palabra regularmente y hacer lo que sea necesario para conocerlo mejor. El versículo 27 de Hechos 17 dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Esas son muy excelentes noticias. Tengo 3 preguntas para ti hoy. ¿Qué te enseña estos pasajes acerca de Dios? ¿Cómo se aplica a ti? Segunda pregunta, ¿qué ha cambiado en tu vida desde que conociste a Jesús? ¿Cómo ha contribuido el tiempo con Dios a ese cambio? O sea, desde que te entregaste tu vida al Señor, el tiempo que has pasado, ¿lo has dedicado con Él? ¿Lo has pasado con Él? ¿Estudias la palabra? ¿Tratas de congregarte para poder estudiar y entender la palabra y ser motivado por otros creyentes? ¿También corregido por la palabra? ¿Dedicas tiempo en la oración? ¿Cómo andas buscando al Señor? Pablo andaba siempre preparado. ¿Lo estás tú? Y la tercera pregunta, ¿cuál es su próximo paso para pasar tiempo con Jesús diariamente y escudriñar las Escrituras? Sabes que tienes que conocer tu historia para poder compartirlas con otras personas. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Estás seguro, segura de que sabes quién es Jesús y qué te ha llamado a hacer? Estudia la palabra del Señor y dedícate, que este año comienza, el 2022 comienza una búsqueda más profunda del Señor y de su palabra para tu continua transformación, pero para que también puedas estar preparado, preparada para dar un discurso, para defender la fe, para anunciar las buenas nuevas de salvación a otra persona que haga preguntas. En este próximo semestre de primavera vamos a tener las clases de Grupo Reacción Vida, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Mire, apúntese, haga lo que sea necesario dentro de su agenda tan ajetreada para separar un día a la semana, los miércoles, para estudiar la palabra del Señor, y no permitas que nada sirva de excusa para impedir que tú sigas creciendo en conocimiento de la palabra del Señor. Haz todo lo posible para asistir a la iglesia todos los domingos. Un día a la semana el Señor exige de nosotros. 7 nos ha dado, 1 nos ha pedido. Trata todo lo posible para disciplinarte a levantarte un poco más temprano para la oración. Ahí a tus a solas en tu vida personal. Separa tiempo para orar con el Señor. Separa tiempo para leer las Escrituras, un devocional que está tan accesible hoy en día en los dispositivos, en tu teléfono, en la tableta, en la computadora, quizás en tu trabajo o en cualquier otra forma que tú puedas leer las Escrituras. Tome una decisión de disciplinarte, y aunque falles y aunque no hagas lo que tú quisiste hacer, no te des por vencido. Agarra y echa de mano una vez más y sigue echando hacia adelante, tratando. No estás solo, no estás sola. Estoy contigo como pastora, pero también tienes una congregación que te apoya en tu crecimiento espiritual. Y más que todo, tienes a un Dios todopoderoso, el Espíritu Santo, que está contigo, te fortalece, te dirige y te guía hacia la salvación, hacia el crecimiento, hacia la transformación, para que seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dios te bendiga.